Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya está aquí listo y dispuesto para nuestro tiempo de estudio, para este tiempo que apartamos el día miércoles para meditar en la palabra de nuestro Señor, para entonar algunas alabanzas. Me da gusto, hermano, ver que ya, perdón, me da mucho gusto ver que ya ha dispuesto su tiempo, que ya está aquí listo para comenzar con nuestro estudio en esta noche. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra última sesión de la primera carta a los tesalonicenses que escribe el apóstol Pablo. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el final. Vamos a empezar con la última sesión de estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, sin duda que muy interesante lo que hemos estado viendo hasta este momento. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Así que hacemos una oración y entramos a este estudio final de la primera carta a los tesalonicenses. Padre, te damos las gracias en esta tarde, en esta noche, porque tú nos permites estar listos y dispuestos para atender a tu palabra. Agradecemos, Señor, que tú nos bendices, que tú estás con nosotros, que tú, Padre, Señor, nos permites finalizar con este estudio. El día de hoy tenemos nuestra última sesión. Rogamos, Señor, de tu bendición, rogamos de tu entendimiento. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido. Pedimos, Señor, que tú sigas hablando a nuestros corazones y dejamos este tiempo de estudio en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahora sí, hermanos, comenzamos con nuestra última sesión de estudio, con la cuarta sesión de estudio de Primera de Tesalonicenses. Y bueno, nada más para recordar, como ya se ha hecho una bonita costumbre, ver nuestro mapa de Europa. Vemos entonces estas tres zonas de aquí abajo, nuestros países referencia importantes, Italia, Grecia y Turquía. Italia aquí en la botita, Grecia aquí en medio con sus islas y Turquía del lado derecho. Espero que ya se lo hayan aprendido, ya la hemos visto bastantes veces. Así que bueno, aquí tenemos Italia, la botita, lo vuelvo a repetir. Grecia en la parte central con sus muchas islas y Turquía del lado derecho. Estos tres países son la referencia para la mayor parte de las cosas que sucedieron en la iglesia los primeros años, lo que nos cuenta el libro de Hechos, aproximadamente el primer siglo del cristianismo se desarrolla en esta zona. Entonces aquí tenemos nuestro siguiente mapa, que como ya mencionamos, nuestra referencia es Italia, la botita del lado izquierdo, en el centro Grecia con sus muchas islas, y del lado derecho tenemos la región de lo que hoy en día es Turquía. Entonces, hemos mencionado ya algunas de estas ciudades, pero específicamente Tesalónica la encontramos en Grecia, en la parte central. Aquí está Tesalónica marcada, señalada aquí en el número 23, aquí cerca de las aguas. Entonces, aquí es donde tenemos a Tesalónica, aquí más arribita tenemos a Filipos. Aquí en esta zona, en esta ciudad fue donde Pablo desarrolló ministerio, donde fue a predicar el evangelio, que nos cuenta ahí Hechos capítulo 17, nos narra este relato acerca de cuando Pablo fue a la ciudad de Tesalónica a predicar el evangelio. Entonces se encuentra en la parte central, en Grecia, lo que hoy en día es Grecia, cerca de las aguas, cerca del mar. Y bueno, entonces mencionaba también y ponía estas imágenes acerca de lo que hoy en día es la ciudad de Salónica. Ya no se le conoce como Tesalónica, se le conoce como Salónica. Y vemos que tiene esta vista pues bonita, se ve bonito, ¿no? Esta región, y tenemos este monumento y aquí la bandera de Grecia. Esto es lo que hoy en día, en la actualidad, es la ciudad de Salónica, lo que anteriormente, en siglos anteriores, lo que en el primer siglo era la ciudad
de Tesalónica, donde estuvo Pablo predicando el evangelio. Esta ciudad sigue en pie hoy en día y parece ser un atractivo turístico por esta región de aquí, parece ser una región hotelera por la zona en la que se encuentra. Entonces, hermanos, pues continuamos con lo que nos quedamos la semana pasada acerca de los temas principales que Pablo toca en esta carta. Uno de los temas principales que mencionamos es el regreso del Señor Jesucristo y nos quedamos hablando acerca de que Pablo habla acerca de la vida cristiana. Porque bueno, mientras esperamos la venida del Señor, mientras los cristianos en Tesalónica esperaban la venida del Señor, el mandato de Pablo es que ellos deben llevar vidas tranquilas, reverentes, santas y productivas, vidas dignas de un hijo de Dios, vidas dignas de un seguidor del Señor Jesucristo, una vida que muestra al Señor Jesús. Y a través de esta vida lo que debían hacer era motivarse, ayudarse unos a otros para ser pacientes y bondadosos con todos. Esta es una de las maneras en las que ellos, en general, el cristiano muestra a Cristo mediante la ayuda, mediante la bondad a los otros. Mencioné esto la semana pasada, si mal no recuerdo, aquel mandato del Señor Jesús de alzar los ojos para ver la necesidad de la gente y apoyarles aunque no se nos pida la ayuda. Ese es el mandato de Jesús, de ayudar al necesitado. Nunca el Señor Jesús dice espera que te pidan ayuda. El Señor Jesús nunca dice espera al que viene en necesidad, sino que el Señor lo que manda es ver la necesidad de la gente y ayudarlos, aunque no nos pidan ayuda. El Señor Jesús nunca pidió eso, sino pidió atender las necesidades de la gente, aunque no se nos pidan ayuda. Si alzamos los ojos, si tenemos un poquito de cuidado, si dejamos de centrarnos tanto en nosotros mismos, fácilmente podemos ver la necesidad de la gente. Y a eso es a lo que somos llamados a hacer como seguidores del Señor Jesucristo, ayudar a la gente, aunque no nos lo pida. Eso no tiene nada que ver. Se nos pide ayudar a la gente también sin esperar nada a cambio, ayudar a la gente que incluso que no sea cristiana, incluso la gente que nos trata mal, ayudarles y porque eso es lo que dice el Señor Jesús. Qué bendición hay en amar a los que nos aman. ¿Qué diferencia hacemos si amamos solamente a los que nos aman? Eso es lo que hace la gente. El Señor Jesús dice no, ama a los que no te aman. Eso sí es algo diferente. Eso sí es algo que no es común de ver. Amar a los que no te aman. Porque si amas a los que te aman, realmente no estás haciendo la gran cosa. Si estás ayudando a los que te piden ayuda, no estás haciendo la gran cosa. El mandato del Señor Jesús es ayudar a la gente que no lo tiene. Es más, el Señor Jesús dice que debemos ayudar a la gente que no tiene la manera para regresarlo. Porque verdaderamente es ayuda sin esperar nada a cambio. Porque si ayudamos a alguien que no tiene, ¿cómo lo va a devolver? Y no esperamos que lo devuelva. Para nada. Ese es parte del mandato de Pablo a los tesalonicenses. Ayudarse los unos a los otros. Y no solamente entre ellos, sino a los que no son cristianos. Y también tiene que ver mucho con lo que habla Pablo acerca de la correcta vida moral del cristiano. Mencionábamos que la inmoralidad sexual era algo que estaba muy presente en aquella región donde ellos estaban. La inmoralidad sexual era algo que con lo que tenían que lidiar los cristianos. Por lo cual Pablo manda da varios mandatos acerca de vivir de manera agradable al Señor, específicamente en el ámbito sexual, que es a lo que Dios le agrada en el ámbito sexual. Todo eso Pablo hace una descripción de ello, que el cristiano no debe participar de inmoralidades sexuales. A través de esto debemos demostrar también pureza y santidad al Señor. Y hay que notar la diferencia de que, bueno, uno al creer en Cristo, uno al ser seguidor de Cristo debe mostrar esta pureza. Pero que esta no es un requisito. No es un requisito para acercarnos al Señor. Mencionaba que la gente comúnmente tiene la idea de que no puede acercarse a Dios porque está en pecado. Y porque Dios es muy bueno.
y no podemos acercarnos así. Esa es una idea muy común que hay en la gente, que tenemos que hacer algo primero para después acercarnos al Señor. No, pues primero voy a dejar de hacer esto para después poder acercarme al Señor. Y las cosas pues no son así. El Señor nos acepta tal cual como venimos, pero sin duda que no nos deja igual. No hay nada que podamos hacer como para poder ganar el favor del Señor. Esta es la idea que se esconde detrás de todo esto, el hacer algo para poder ya después acercarme al Señor. No, el Señor ya lo hizo, Jesús ya lo hizo en la cruz. No se necesita hacer más nada, simplemente acercarnos a Él creyendo verdaderamente. Creer es lo que hace falta, creer es el requerimiento. Y después de eso el Señor Jesús nos transforma. Si verdaderamente nos acercamos con un corazón humilde, el Señor nos transforma, no nos va a dejar igual. Pero este no es ningún requerimiento, incluso en la vida diaria cristiana, el Señor siempre está ahí listo y dispuesto. Nosotros no tenemos que hacer nada para buscar ganar su favor, porque Él ya lo hizo todo. Él no nos ama porque hayamos ganado su amor. Él no nos salvó porque hayamos ganado ese favor. Él nos salvó, Él nos amó porque Él quiso hacerlo. Porque Él, viendo nuestra condición, tuvo misericordia de nosotros. Esto es algo que recuerda Pablo a lo largo de esta carta. Y vemos el versículo clave, que es 1 Tesalonicenses 3:13, que dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, una de las finalidades de la vida cristiana en general, una de las metas de la vida cristiana es esta: ser afirmados y ser irreprensibles en santidad. O sea, ser encontrados sin mancha, procurar alejarnos cada día del pecado, procurar dejar toda actividad que nos lleve que nos conduzca a pecado, procurar dejar de practicar el pecado en cualquier sentido en nuestra vida. Eso es a lo que se refiere Pablo, a que debemos de constantemente permanecer en santidad, como alejándonos del pecado, cada día presentando batalla ante el pecado, que cada día la vamos a tener, pues cada día tenemos que luchar contra eso. Y bueno, acerca de cómo leerla o cómo la aplicamos hoy en día, hay cosas muy interesantes. Y es que hoy en día nuestra cultura está llena de mucha inmoralidad sexual en todos lados. Esto fue algo que también ya mencioné. En Facebook, YouTube, en la televisión, en todos lados hay demasiado contenido sexual, demasiado contenido inmoral, demasiado contenido hasta cierto punto seductor. Es fácil con unos cuantos clics llegar a estar viendo contenido sexual. Y entonces parece ser que la situación que vivimos hoy en día no era muy diferente a lo que vivían los hermanos en Tesalónica. Había demasiada inmoralidad sexual en todos lados. Y eso que aquí en México, pues todavía es un país hasta cierto punto conservador, pero hay países de Europa donde no son tan conservadores, son demasiado liberales, donde la inmoralidad sexual está a unos niveles descomunales, cosas que pues, es muy lamentable de ver. Aquí en México, pues por la gracia de Dios, aún hay un tanto de este sentido conservador, de que de estar en contra de todas estas tendencias inmorales. Entonces, la situación en Tesalónica no era muy diferente a la nuestra. Los hermanos vivían en situación complicada en cuanto a la inmoralidad sexual. La pregunta aquí es la misma que ellos tenían: ¿cómo vamos a vivir esta vida de una manera santa, de una manera que agrada a Dios, en medio de un mundo que está completamente roto, completamente corrompido, un mundo que está lleno de inmoralidad? Esta es la respuesta que da Pablo. Mientras luchamos por mantener una vida pura en nuestra sociedad, que cada vez es más permisiva, que cada vez es más liberal, Primera de Tesalonicenses nos provee pautas sólidas, nos da promesas alentadoras y nos recuerda que no somos los únicos que estamos atravesando esto, sino que ha habido gente a lo largo de la historia, ha habido creyentes, ha habido hermanos que han atravesado esto, el vivir en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad que está contaminada por inmoralidad. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 5:24.
Ya estoy aquí, nomás vemos el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice más arriba, dice el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es un consejo para la vida diaria y práctica. A veces nos afanamos por conocer la voluntad de Dios, porque esto es algo de lo que constantemente se habla, que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que hay que conocer la voluntad de Dios. Y se habla a veces como algo místico, como algo que hay que esforzarse por conocer. Y ciertamente es así, pero esa parte de conocer la voluntad de Dios es que muchas veces ya está revelada aquí en la Escritura. Y a veces es tan claro que ni siquiera nos damos cuenta. Pablo aquí lo dice, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo. Esta es parte de la voluntad del Señor para nuestra vida. Dar gracias en todo. No apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Abstenernos de toda especie de mal, de toda clase de maldad, de toda clase de pecado. Y el Señor y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que nos salvó es el mismo que nos da la salida, es el mismo que nos guarda, es el mismo que nos provee la fuerza para vivir en medio de una sociedad inmoral, para vivir en medio de una sociedad llena de pecado. Para nosotros en los cristianos el asunto es que el que peca tristemente es porque quiere. El que peca es porque constantemente encuentra un placer en el pecado. Entonces realmente no hay excusa. Debemos encontrar nuestra fortaleza en el Señor, porque así como Él es fiel, así como Él nos llamó, Él mismo nos sostiene. El corazón de Pablo, que es tan apasionado, se muestra lleno de gozo y de una profunda preocupación por la iglesia de Tesalónica, porque ellos estaban atravesando persecución. Entonces muestra a Pablo que su confianza reposa en el poder de la palabra de Dios para transformarlos. El Señor es quien hace la obra, el Señor es quien se encarga en esta obra. Sin duda que la participación del hombre es importante. Nosotros como creyentes en la obra de la santificación, que esto es el apartarnos del pecado, tenemos que ver directamente. Nosotros no podemos permanecer en pecado. Y debemos cada día mostrar una lucha verdadera en contra del pecado. Esto es la práctica diaria de la santidad. Elegir no pecar. Y mediante esa decisión de no pecar, nuestra decisión de no pecar lo que hace es mostrar un mensaje al Señor, diciéndole que le preferimos a Él que a nuestros deseos. Le preferimos a Él antes que lo que nosotros queremos. Frente a la tentación, frente a la prueba, frente al pecado, tenemos esta decisión como hijos de Dios, el pecar o el no pecar. Debemos de procurar que nuestra decisión sea el no pecar. Y este es un proceso que dura toda la vida. Esta decisión de no pecar muestra esto, que amamos aún más al Señor que a nuestros deseos, que a lo que quiere nuestro cuerpo muchas veces. Este es un proceso de la vida. Esto es algo en lo que estamos luchando diariamente. Pablo muestra entonces esta preocupación por la iglesia, que es parte de lo que vivimos. Pablo muestra también una bella imagen de cómo es el discipulado, cómo es el verdadero discipulado, el discipular a alguien. En el 2.8 dice Pablo, en 1 Tesalonicenses 2.8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo fue a predicarles, pero por la manera en que se desarrollaron las cosas en Tesalónica, dice Pablo, pero aunque les predicamos y todo eso, queríamos hacer más por ustedes, más que solo predicarles el evangelio, sino entregarles nuestra vida, dedicarles nuestra vida a ustedes, porque son personas verdaderamente especiales para nosotros, como sus hijos en la fe. Esto es algo que comúnmente hacemos, ¿no? Con gente que es importante para nosotros, con gente que con la que tenemos afinidad, que son nuestros amigos o tal. A esta gente se le invierte tiempo, se le invierte esfuerzo, se le invierte todo, se le invierte parte de la vida. Porque si vemos a un amigo, ¿quién por un amigo no hace algo?
Cuando se va a ver un amigo y el amigo quizá no tiene dinero, tal, ¿quién no estaría dispuesto a invitarle a algo? Simplemente por el hecho de ser amigos, por tener una amistad, por tener algo. De la misma manera Pablo a ellos los ve más que como otros cristianos, sino que los ve como gente cercana a su corazón, como gente que con la cual generó una confianza más que simplemente de hermanos, sino una confianza plena con ellos. Este es el deseo de Pablo. Este es el objetivo del discipulado, no simplemente enseñar, no simplemente estar con la persona, sino realmente formar algo, formar una relación, formar una intimidad, una confianza, que es lo que hizo el Señor Jesús con los discípulos. No solamente les enseñó, no solamente estuvo con ellos, sino que formó una relación plena con ellos, sino que le conocieron tal como Él era, a la hora de comer, a la hora de dormir, a la hora de caminar. El Señor Jesús se dejó conocer por sus discípulos, y esta es la idea del discipulado, el convivir con la gente, el estar con la gente. Esto es lo que también Pablo hubiera querido hacer, simplemente que pues tuvo que dejar a los hermanos por razones de la persecución. Pero si no hubiera sido por eso, Pablo fácilmente pudo haberse quedado ahí por un buen tiempo, por bastante tiempo, con tal de poder mostrarles ese amor hacia ellos. Y por el otro lado también, en cuanto a la primera carta de los tesalonicenses, debemos ver la segunda venida de Jesús para inspirarnos a enfrentar un futuro incierto, con una esperanza sin duda segura, firme. Y esto también debe motivarnos a vivir la vida de manera que le agrade al Señor, porque el Señor va a volver. Así como las promesas fueron cumplidas de que Él iba a venir una primera vez, así también las promesas de que Él va a volver a venir serán cumplidas. Si una vez ya se cumplieron, ¿por qué no se cumplirían una segunda vez? Entonces, esto nos da motivo, nos da aliento de que en medio de este mundo complicado, lleno de tantas cosas difíciles, en donde el futuro muchas veces es incierto, donde a veces tenemos que tomar decisiones complicadas, decisiones difíciles, Pablo nos muestra que tenemos esperanza en el Señor, de que ciertamente esta vida no durará para siempre, de que ciertamente todo en esta vida no dura para siempre. Todo se acaba, es parte del ciclo de la vida, todo termina, todo se acaba, nuestra vida se acaba, los momentos complicados se acaban, los momentos buenos se acaban, todo se acaba. Todo se acaba. Y frente a esta realidad de que todo se acaba, tenemos una promesa de que quizá todo lo material se acaba, pero hay algo que no pasa, hay algo que no termina, hay algo que siempre permanece, que es el Señor Jesús, que es Dios y sus promesas. Y otra cosa que vemos en la primera carta de Tesalonicenses es que esta carta tiene una característica muy interesante, muy interesante. Y es que Pablo, al escribir esta carta, muestra que más bien no muestra, sino que da recordatorios a los hermanos. O sea que la mayoría de las cosas que dice ya las había dicho antes. Por lo que esta carta no es una carta de instrucción o de corrección, sino es una carta de recordatorios. Constantemente Pablo está recordando cosas que ya les dijo en el pasado, por lo que los tesalonicenses ya sabían lo que necesitaban saber. Pablo ya se los había explicado, pero el apóstol siente la necesidad de recordárselos, de decírselos una vez más, porque bueno, siempre es importante recordar las cosas importantes. Entonces Pablo siente esta necesidad de recordarles a los hermanos ciertas cosas, ciertos puntos. Entonces vemos aquí algunos versículos donde Pablo hace referencia a cosas que ya sabían. Por eso mencionábamos al principio que aunque Hechos 17 dice que enseñó 3 sábados en el templo, eso es lo que enseñó en el templo, lo que enseñó en la sinagoga, 3 sábados enseñó en la sinagoga. Pero eso no quiere decir que solamente estuvo esas 3 semanas. Muy probablemente estuvo muchísimo más tiempo con ellos, porque todo lo que les dice en la carta son cosas que no se enseñan de un momento para otro, que no se enseñan en 3 semanas.
Y esto es un argumento en apoyo de que Pablo estuvo más tiempo con ellos. Sí, 3 sábados enseñó en la sinagoga, pero pasó más tiempo porque les enseñó muchísimas cosas. Les dijo muchísimas cosas y ahorita simplemente se las está recordando. Dice en el 1.5, bien sabéis cómo nos portamos entre nosotros. O sea, les dice Pablo, ustedes ya saben, ustedes nos vieron y saben cómo somos, saben cómo nos comportamos. Dice en el 2.1, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. O sea, ellos lo saben. Les está recordando lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron. Dice en el 2.5, nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis. O sea, una vez más, todo esto son recordatorios. Ellos sabían, ellos vieron a Pablo, ellos escucharon a Pablo y sabían que la predicación de Pablo era predicación venida del Señor y que él no estaba buscando el favor de los hombres. Estaba buscando que ellos creyeran en el Señor, que ellos creyeran en Jesús, no que creyeran en él. En el 2.9 dice, os acordáis, esto es muy claro, os acordáis, hermanos. Es muy claro aquí, Pablo está apelando a un recuerdo de algo que pasó en el pasado. En el 2.10 dice, vosotros sois testigos y Dios también. Testigos de lo que había sucedido ya antes, de lo que había pasado con anterioridad. También sabéis de qué modo, o sea, todos estos, está hablando Pablo de cosas que ellos ya sabían, porque Pablo se las dijo cuando estuvo con ellos. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para sufrir la persecución, a este versículo se refiere. O sea, ellos ya lo sabían y ahora lo estaban enfrentando. Cuando estábamos con vosotros, o sea, un recuerdo de cuando estaban con ellos, del tiempo pasado. Dice el 4.2, ya sabéis las instrucciones que os dimos. Pablo está recordando lo que ya les dijeron, lo que ya les habían enseñado. No les está diciendo cosas nuevas, está apelando a los recuerdos, está hablando acerca de lo que les enseñó en el pasado cuando estuvo con ellos. Dice el 4.6, como ya os hemos dicho y testificado cuando estaban entre ellos. Ellos hablaron, ellos dijeron y testificaron. El 4.9, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. O sea, todo esto Pablo está hablando de recuerdos, de cosas que ellos ya sabían, de cosas que ya se habían hablado, de cosas que ya se habían mencionado. En el 4.11, de la manera que os hemos mandado. O sea, Pablo vuelve a dar un mandato que ya había dado antes. Está dando el recordatorio de este mandato. Dice el 5.1 al 2. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Entonces, Pablo no había tanta necesidad de escribir esta carta realmente, porque los hermanos estaban firmes, los hermanos se acordaban de los mandatos, los hermanos estaban creciendo en la fe. Pero Pablo siente la necesidad de escribirles al saber que, uno, están creciendo y que están atravesando persecución. Entonces, Pablo les anima por medio de la carta. Y está llena de recordatorios esta carta. Esta es una carta de recordatorios de cosas que ya pasaron. Como tal, no había la necesidad de tratar un problema que estuviera pasando en ese momento, porque no estaba pasando nada, ningún problema, pues. Lo único que pasaba, pues, es que ellos estaban atravesando persecución, pero eso no les movía, y Pablo lo sabía. Es parte del gozo que tiene Pablo. Entonces, bueno, eso es un tema. Y otro punto, aunque pasamos, es este panorama general, que aunque Pablo comenzó su obra en la sinagoga, y aunque algunos de ellos creyeron, lo que dice en algunos versículos nos muestra que la iglesia de Tesalónica estaba llena de cristianos gentiles. Aunque había cristianos judíos, la gran mayoría de los cristianos eran gentiles. Vamos a verlo rápidamente, el 1.9. El 1.9 dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo está hablando acerca de ídolos, de gente que servía a ídolos, que servía a otros dioses y que dejaron esos dioses para alabar y para servir al único Dios vivo y verdadero. Si tenían otros dioses, era porque eran de otras, no eran judíos, pues, eran de otras nacionalidades, de otras culturas, que sus culturas tenían sus religiones y sus propios dioses, pero los habían abandonado para servir al único Señor. El 2.14 dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea.
pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces aquí está hablando de a los hermanos gentiles, les está diciendo que ellos están sufriendo la persecución que sufrieron los judíos a causa de sus hermanos. Ellos mismos, estos cristianos gentiles estaban sufriendo la persecución por su propia gente a causa de que habían renunciado a sus ídolos, a sus dioses, por servir al único Dios verdadero, lo que sucedió con los primeros cristianos judíos. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestra última sesión de la primera carta a los tesalonicenses. Espero que la haya leído, hermano. Igualmente, si tiene alguna duda o alguna pregunta, puede acercarse con confianza a preguntar. Y aquí vamos a estar listos para intentar resolver todas sus dudas. No olvide, hermano, asistir a las reuniones. No olvide asistir a conectarse a las transmisiones. Y nos vemos aquí la siguiente semana para continuar con nuestros estudios. Empieza un nuevo mes, vamos a empezar con un nuevo estudio. Entonces nos vemos la otra semana para nuestro estudio del día miércoles. Que Dios les bendiga. Nos vemos.